El sermón de hoy se llama Viviendo como Cristo en un mundo que no es como Él, o que no se le parece, o en resumidas cuentas, en un mundo caído, ¿no? Hoy vamos a aprender que Dios nos llama a reflejar a Cristo en obediencia, en servicio, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor, en humildad, en entrega, viviendo con gozo y sobre todo en unidad en medio de un mundo pues que vive dividido, ¿no? Y es un mundo egoísta. En el capítulo 1 de Filipenses, Pablo escribe desde la cárcel, pero no escribe con tristeza, sino escribe con gozo. Habla de cómo el evangelio, aún en medio del sufrimiento, él dice que todo le sirvió para que avance el evangelio. También habla de cómo vivir es Cristo y morir es ganancia, y de cómo la iglesia debe permanecer firme en un mismo espíritu y en un mismo propósito. Pablo nos muestra que la madurez cristiana pues no se mide, digamos, porque no tengamos problemas, sino que es la manera en que enfrentamos esas pruebas lo que demuestra si nuestra mente está centrada verdaderamente en Cristo. Entonces ahora en Filipenses 2, Pablo lleva la enseñanza aún más allá. En el capítulo 1 dijimos que Cristo es la razón de nuestro gozo. Ahora en el capítulo 2 vamos a ver que Cristo es el modelo de nuestra vida. Es decir, Filipenses 1 nos enseña a ver la vida desde Cristo y Filipenses 2 nos enseña a vivir la vida como Cristo. Pero vamos a empezar entonces a ver el punto número 1, que es lo que Cristo hizo por nosotros. Vamos a ver la obediencia y la humildad. Cuando hablemos de servicio y también cuando hablemos de humildad, no hablamos de una persona, digamos, porque a veces tenemos el concepto, ¿no? De qué es una persona humilde. Una persona, pues de pocos recursos, una persona, que se viste mal, o sea, que no tiene mucho dinero, pues básicamente. Entonces, cuando hablemos de humildad, aquí hablamos de la humildad del Señor, de cómo se comportaba Él, que es a la humildad que nosotros debemos imitar. Y cuando hablemos de servicio, no nada más vamos a hablar de servir en una iglesia, sino hablamos de servir en todos los aspectos de nuestra vida. Entonces, empecemos con lo que dice Filipenses 2, perdón, del 1 al 4. Dice, ¿hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? ¿Existe algún consuelo en su amor? ¿Tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Entonces háganme verdaderamente feliz, poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse por los intereses de los demás. Aquí vemos que Pablo está conectando lo que es el Evangelio. O sea, por eso dice, si hay algún consuelo en Cristo, si hay algún estímulo en parecer a Cristo, y lo conecta con la práctica del amor y la unidad, que es lo que está diciendo aquí. A ver, perdón. Bueno, la unidad no se logra exigiendo derechos, sino más bien rindiendo esos derechos por amor. Yo creo que muchas veces como hijos de Dios y sobre todo como miembros de una iglesia y en la vida diaria también, pues todos sabemos que tenemos ciertos derechos, ¿no? Nos gustan mucho nuestros derechos, nuestras obligaciones quizás no tanto, ¿no? Pero los derechos sí nos gusta reclamarlos, ¿no? Muchas veces nos gusta exigirlos. Pero hay veces que tenemos que renunciar a esos derechos por amor a los demás. Veamos lo que dice Primera de Corintios 8, del 11 al 13. Dice, así que a causa de tu conocimiento superior se destruirá a un creyente débil por quien Cristo murió.
Cuando ustedes pecan contra otros creyentes al alentarlos a hacer algo que para ellos está mal, pecan contra Cristo. Por lo tanto, si lo que como hace que otro creyente peque, nunca más comeré carne mientras viva, porque no quiero hacer que otro creyente tropiece. Entonces, en este ejemplo, muchos de nosotros podemos discernir a la luz de las Escrituras que nuestra libertad cristiana nos permite muchas cosas. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de pan de muerto, cuando hablamos de tomar una copa de vino, de alcohol, de cerveza, hay quien dice, no, pues a mí mi libertad cristiana y mi discernimiento me permite hacerlo. Y hay quien dice, a mí yo no lo hago porque quiero agradar al Señor, porque creo que esto me hace estar un poco más santificado y no lo hago por amor al Señor. Entonces, a veces, en esa misma libertad cristiana nosotros decimos, oye, ¿cómo no lo vas a hacer? O sea, tómate, no sé, una copa, si no es pecado, o sea, la Biblia lo dice, ya nos ponemos a discutir. Pero aquí lo que estamos viendo en esta parte es que dice Pablo, que a veces tenemos que renunciar a nuestros derechos, a veces tenemos que dejar cosas de lado por amor a nuestros hermanos, y es lo que dice aquí en Corintios. Si lo que hago hace que otro creyente tropiece, nunca más lo volveré a hacer. Y es lo que nos está enseñando Pablo en Filipenses 2, que por preservar la unidad, por mantener, por amor a nuestros hermanos, por dejar de lado, por dejar de ver solo nuestros intereses, nosotros tenemos a veces por amor renunciar a algunos derechos. La humildad, que era lo que les decía hace rato, la humildad no se trata de pensar menos de ti, o sea, que tú vales menos o que el otro vale más, que uno es superior. Se trata de pensar menos en ti, o sea, renunciar a tus intereses, ocuparte de lo de los demás, que es lo que dice Pablo aquí en el verso 4 de Filipenses 2. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse por los de los demás. Pero veamos ahora el ejemplo supremo. ¿Quién es el que nos da, pues ahora sí que la pauta, ¿no? Para hacer esto. Vamos a Filipenses 2 del 5 al 8. Dice, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre. Se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Entonces, el ejemplo más grande que nosotros podemos tener es Cristo. Cristo, dice la Biblia, que Él se humilló. ¿Y qué dice aquí en el verso? Dice, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. En la Reina Valera dice, haya pues en vosotros el mismo sentir que tuvo Cristo. Cristo no se aferró a su gloria, sino que se despojó de todo para servir. Y eso es algo que a veces cuesta entender porque nosotros siempre buscamos ser reconocidos. Cristo eligió dejar todo y ser un siervo. Pero, por ejemplo, nosotros en casi todos los aspectos de nuestra vida buscamos reconocimiento. Porque pues es la manera de saber si lo que estamos haciendo está bien, ¿no? Por ejemplo, yo si lavo los platos en mi casa, pues quiero que mi esposa me lo reconozca, ¿no? Y que diga que qué buen esposo soy. Y suena chistoso, pero imagínense que el Señor hubiera hecho así con nosotros. Porque ¿cuántos de nosotros, cuando estábamos perdidos en nuestros pecados, cuántos de nosotros nos acordábamos de Dios? ¿O cuántos de nosotros, cuando nos va bien, nos acordamos de Dios? Yo creo que cuando nos va bien, lo que menos queremos es pensar en Dios, ¿no?
Y muchas veces nosotros también en esos pensamientos que estamos buscando reconocimiento, lo que hacemos es robarle la gloria a Dios. Porque a veces nosotros, cuando nos falta humildad, es porque nos creemos mejor que los demás, o el Señor nos ha bendecido con algunas cosas que a otros no. Pero lo que cuesta entender es que todo lo que tenemos en esta vida, todos nuestros dones, nuestros talentos y cualquier cosa que tú consideres y estimes valiosa en esta vida, te la ha dado Dios. Y es solo por su gracia y por su misericordia. Y por eso el ejemplo de Filipenses es Cristo para nosotros. Él se despojó, él siendo Dios, siendo lo más alto, o sea, no el ser que increado, o sea, él el principio y el fin, se despoja de todo eso para venir a servirnos a nosotros. Bienvenida, maestra. Entonces, ahora imagínense esto. ¿Cuál es el camino de Cristo? Cristo es Dios, o sea, lo más alto. ¿Y qué hizo Cristo? Descendió, se hizo hombre igual que nosotros, dejó sus privilegios, dice Filipenses. Pero, ¿cómo es el camino al éxito según el mundo? Según el mundo, el camino del éxito es para arriba, o sea, el camino al éxito es lo más alto, ¿no? Te dice la gente. El éxito es una casa grandísima en la mejor zona de la ciudad. El éxito es ser el director de tu oficina, ¿no? De donde estás trabajando. O el éxito es tener muchísimo dinero, aunque no tengas tiempo para tu familia, ¿no? Pero en la vida cristiana, el éxito es al revés. O sea, el éxito es para abajo, porque lo que Cristo quiere es que nos estemos humillando, que estemos siendo humildes, que sirvamos. Entonces, es todos los días de menguar tú para que Él crezca. Todos los días matar tu carne, todos los días parecerte más a Cristo, porque Dios vino a este mundo a servir y no lo hizo por reconocimiento. ¿Qué dice Filipenses? Dice que lo hizo por obediencia. Dice, aquí está. En el verso 8, Filipenses 8, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Ahora vamos a ver la exaltación de Cristo a partir del verso 9. Dice, perdón. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla, en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor. En esta promesa descansa nuestra fe, en esta declaración descansa nuestra fe, porque todos aquí sabemos que Jesucristo vino a este mundo, es lo que estamos estudiando, que sirvió, que se hizo hombre, pero también sabemos que murió en la cruz, que resucitó y está sentado a la derecha del Padre y que vendrá a reinar y que toda rodilla se doblará en su nombre. Y aquí es lo que vemos, que el único digno de adoración es Cristo, porque por eso dice, toda rodilla se va a doblar, el único que es digno de adoración es Cristo, no nosotros. El reconocimiento no es de nosotros, la grandeza no es de nosotros. Pero la verdadera grandeza, si usted quiere ser grande, reconocido, si queremos servir, la verdadera grandeza se alcanza sirviendo, no dominando, no imponiendo, no aplastando al prójimo, no creyéndonos superior. La verdadera grandeza es ser obedientes a lo que el Señor nos ha dado en su palabra. ¿Qué nos ha dicho? Pues sirvan, oren, intercedan, ocúpense en el asunto del reino, no nada más vean por ustedes. Pero veamos lo que dice Mateo 20, verso 25 y 27, que dice, así que Jesús los reunió a todos y les dijo,
Ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos. Pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes, en la Reina Valera dice el que quiera ser primero, creo, deberá ser sirviente. Y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá convertirse en esclavo. Entonces, aquí lo que vemos es que el Señor nos llama a servir, a humillarnos. Por eso les aclaraba al principio, cuando hablamos de humillarse, hablamos de humildad, hablamos de servir. No hablamos de que te queremos pisotear, no hablamos de que entre más te deje insultar eres más humilde, no, sino hablamos de servicio, de humildad. Pero no nada más aquí, les decía, es en todos los aspectos de nuestra vida. Pero entonces, ahora veamos lo que dice Filipenses 2, del 12 al 18, que es lo que a nosotros nos toca hacer. Porque ahorita lo que estábamos viendo es lo que Cristo hizo, ¿no? Ahora vamos a ver lo que nosotros tenemos que hacer. Dice, queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes. Y ahora que estoy lejos, es aún más importante que lo hagan. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Hagan todo sin quejarse y sin discutir, para que nadie pueda criticarlos. Lleven una vida limpia e inocente como corresponde a hijos de Dios y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Aférrense a la palabra de vida. Entonces, el día que Cristo vuelva, me sentiré orgulloso de no haber corrido la carrera en vano y de que mi trabajo no fue inútil. Sin embargo, me alegraré aun si tengo que perder la vida derramándola como ofrenda líquida. Así como el fiel servicio de ustedes también es una ofrenda a Dios. Y quiero que todos ustedes participen de esta alegría. Claro que sí, deberían alegrarse y yo me gozaré con ustedes. En pocas palabras, lo que dice aquí es que la salvación se demuestra en una vida obediente, gozosa y sin queja. Pero vamos punto por punto, ¿no? Vamos al verso 12. El verso 12 dice, en la Reina Valera dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y en la NTV dice, esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Aquí ya no hablamos si usted es salvo o no. Aquí no se trata de si alguien quiere ganar la salvación, si alguien cree que puede hacer algo con su salvación. Aquí hablamos ya de demostrar los resultados de nuestra salvación. ¿Y cómo? Obedeciendo. Pero obedeciendo como yo quiero. No. ¿Qué dice ahí? Obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Si tú dices que obedeces con reverencia y temor, pero hay cosas que están en la Biblia y tú dices, no, eso no, o eso es diferente, ya ahí ya no estarías obedeciendo con reverencia y temor, porque la verdadera fe, la fe genuina, que es la que nos regala Dios, produce obediencia continua. Entonces, si a nosotros, a alguno de nosotros nos cuesta obedecer, por lo que debemos pedirle al Señor es que nos dé más fe. Bueno, ahora vamos a ver qué dice el verso 13. Dice, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Aquí quiere decir que Dios obra en nosotros para que podamos obedecer. Nosotros no confiamos en nuestra fuerza, confiamos en el poder de Dios, pero aquí viene una advertencia para todos, porque si usted dice que confía en el poder de Dios, pero el Espíritu Santo te está acusando, ¿no? De algún pecado, algo que estás haciendo mal, y tú no haces nada,
no oras, no te duele tu pecado, no tratas de santificarte o de clamarle a Dios que te ayude con ese pecado que ya tú sabes. Pero si dices que confías en el poder de Dios, pues el Señor va a disciplinarnos. Y ahí hay que atenerse a las consecuencias. Porque veamos lo que dice Hebreos 12:6. Pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. Entonces, si usted es un hijo de Dios y el Señor, bueno, a veces también en nuestra misma libertad cristiana, pues actuamos un poco cínicamente, ¿no? De decir, bueno, pues si el Señor ya pagó todo, pues, ¿qué tanto es tantito, no? O si el Señor ya pagó todo, este, y salvo siempre salvo, pues, puedo hacer lo que se me dé la gana. Pero si el Señor, si tú eres un hijo de Dios verdadero, que dice ahí que el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. Entonces, es mejor clamar por misericordia, mejor clamar que el Señor nos ayude en los pecados que todos tenemos y con los que todos luchamos, a que el Señor aplique una disciplina en nosotros. Ahora vamos a ver lo que dice el verso 14, que este también es complicado. Dice, hagan todo sin quejarse y sin discutir. Nosotros revelamos nuestro corazón en el modo que reaccionamos a las cosas. Por ejemplo, cómo respondemos cuando las cosas no nos salen bien, cómo respondemos cuando no nos hacen caso. A veces nos enojamos, a veces gritamos, a veces insultamos, a veces, o sea. Pero en este caso, una iglesia que murmura, pues no puede brillar. Acuérdense lo que vimos en Gálatas 5:15, que qué pasaba en esa parte que decía Gálatas 5:15. Dice, pero si están siempre mordiéndose y devorándose unos a otros, tengan cuidado, corren el peligro de destruirse, o sea, te vas a morder tanto hasta que no quede nada. Y parte de lo que estaba estudiando aquí dice que cuando empiezan las contiendas es porque nosotros dejamos de ver a Cristo. Cuando tú empiezas a discutir es porque te estás creyendo más, o sea, te estimas más a ti que al otro. Y el antídoto, decía lo que estaba leyendo, para ese tipo de cosas, es compararnos con Cristo, lo que Cristo es, lo que Cristo ya hizo. Es examinarnos a nosotros mismos todos los días y decir, bueno, todo lo que tengo viene de Dios, todos mis dones y talentos vienen de Dios, mi hermano es creación de Dios, es hijo de Dios. Entonces ahí es donde tienes tú que cambiar la forma en que reaccionas. Pero ahora veamos el verso 15 al 18. Dice, lleven una vida limpia e inocente, como corresponde a hijos de Dios, y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Aférrense a la palabra de vida. Entonces, el día que Cristo vuelva, me sentiré orgulloso de no haber corrido la carrera en vano y de que mi trabajo no fue inútil. Sin embargo, me alegraré aún si tengo que perder la vida, derramándola como ofrenda líquida a Dios. Así como el fiel servicio de ustedes también es una ofrenda a Dios. Y quiero que todos ustedes participen de esta alegría. Claro que sí, deberían alegrarse y yo me gozaré con ustedes. Somos llamados a ser luz en medio de una generación pues que está torcida, en un mundo caído. Y este quizás también es uno de los puntos más difíciles. Pero bueno, si se fijan, Pablo antes de que lleguemos a esta instrucción, pues nos viene preparando, ¿no? Que nos viene diciendo, Cristo hizo esto. Entonces ustedes hagan esto, sean humildes, vivan una vida santa, aférrense a la palabra de la verdad. Entonces, antes de que lleguemos
a la instrucción de que dice Pablo, brilla en un mundo lleno de gente perversa y corrupta, que ahí nos está diciendo, sean diferentes, ¿no? O sea, y aquí lo que más me gusta de esta parte es que cuando dice Pablo, aférrense a la palabra de la vida. ¿Cuál es la palabra de la vida? La Biblia. Entonces, muchas veces nosotros cuando oramos o cuando estamos públicamente hablando entre nosotros, bueno, a mí me gusta siempre orar y decir, Señor, permítanos tener momentos de lectura privada en casa, que podamos meditar cada quien en su casa, ¿no? Pero no lo hacemos para molestar a nadie, o sea, o para decir que somos mejores que los demás, sino es porque verdaderamente es lo que dice la Biblia. La Biblia dice, aférrate a la palabra de la vida, porque no vas a poder lograr lo que Pablo está diciendo aquí si no te aferras a la palabra, si no la estudias continuamente, sino porque ¿dónde cómo vas a entender tú, como te dicen, no quieres oír la voz de Dios? Lee la Biblia. ¿Verdad? ¿Cómo el Espíritu Santo te va a santificar? ¿Cómo el Espíritu Santo te va a acusar de algún pecado si tú no te acercas a la luz, que es la palabra? Entonces, como ya les dije, en Filipenses 2, todo este libro, bueno, toda la carta, nos llama a vivir una vida como Cristo la vivió. Pablo dice aquí también que se alegra incluso si su vida es derramada por Cristo. Otras traducciones son aún más fuertes porque dice, aún si tengo que ser derramado por Cristo, o sea, hablando pues de que, o sea, su sangre va a morir pues. Entonces, ser luz no es hablar más, o sea, ser luz no es creerte más que los demás. Ser luz es vivir diferente, o sea, que se te note que eres cristiano, que eres hijo de Dios. Pero como les decía, no solo aquí en la iglesia, porque eso es lo que a veces pasa, ¿no? Aquí en la iglesia, pues sí, nos portamos bien, o el hermanito que anda conquistando a una muchacha, levanta todas las sillas, ¿no? Para que lo vean, así, o sea. Pero no se trata de solo aquí, se trata en tu trabajo, en tu casa, en todos lados donde tú estés, donde a veces es muy difícil, hay ambientes muy duros para ser cristiano, que en cada uno de esos lugares, cada expresión que tú tengas, refleje a Cristo. Y la última parte de este versículo habla de un servicio correcto como ofrenda a Dios. Dice, sin embargo, me alegraré, aun si tengo que perder la vida derramándola como ofrenda líquida a Dios. Así como el fiel servicio de ustedes también es una ofrenda a Dios. Pablo aquí usa la imagen, digamos, de sacrificio, que es lo que él está dispuesto a hacer, y la ofrenda para recordarnos que un servicio correcto a Dios no solo se mide por lo que hacemos. O sea, a veces nosotros, pues no sé, barremos, limpiamos en la iglesia y en todos lados, ¿no? Pero no se trata solamente de lo que hacemos, se trata de cómo lo hacemos. Un servicio que agrada a Dios es aquel que se hace pues sin quejas. Sin quejas porque reconoce que servir es un privilegio. Sin discutir, dice también, porque busca la unidad más que tener la razón. Aferrándose a la palabra de vida, porque sabemos, y eso ya lo hemos estudiado, que todo lo demás pasa, pero la palabra permanece. Entonces, cuando servimos así, con gozo, con alegría, con humildad, nuestra vida entera se convierte en una ofrenda que es agradable delante de Dios. Y como dice Pablo, podemos también nosotros alegrarnos juntos, porque servir con el corazón de Cristo, digamos, no solo bendice al que le estoy dando el servicio, servir con un corazón como el de Cristo también nos llena de gozo a nosotros que estamos sirviendo. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en mente.
Pero ahora veamos los versos del 19 al 30 que habla de lo que otros hicieron. O sea, en este caso habla de cuando Pablo dice encomienda a Timoteo y también a Epafrodito. Voy a leer del 19 al 24. Si el Señor Jesús quiere, espero enviarles pronto a Timoteo para que los visite. Así él puede animarme al traerme noticias de cómo están. No cuento con nadie como Timoteo, quien se preocupa genuinamente por el bienestar de ustedes. Todos los demás solo se ocupan de sí mismos y no de lo que es importante para Jesucristo. Pero ustedes saben cómo Timoteo ha dado muestras de lo que es, como un hijo con su padre. Él ha servido a mi lado en la predicación de la buena noticia. Espero enviarlos a ustedes en cuanto sepa lo que me sucederá aquí. Y el Señor me ha dado la confianza que yo pronto iré a verlos. Aquí vemos que Timoteo pues era muy apreciado para Pablo, ¿no? Y ya también lo hemos estado estudiando en lo que hemos visto los domingos. Y otra cosa que me gustó de esta parte es que, digamos, aquí habla Pablo que dice que Timoteo se preocupa genuinamente por el bienestar de los demás y que dice que tienen como una relación de hijo y padre. Y si se fijan en todo lo que hemos estudiado, Pablo nos está hablando como muy dulcemente, ¿no? O sea, la carta que dirige a los filipenses es una carta pastoral, una carta muy dulce, porque pues también Pablo si quisiera podría exigirlo, o sea, como vemos en otras partes de lo que ya hemos estudiado, que le dice, o sea, yo podría exigírtelo, pero te lo hago por amor, pero esta carta vemos el corazón de Pablo, pues pastoral, que es muy dulce, te está diciendo, bueno, Cristo hizo esto, ahora ustedes reflejen a Cristo así. Y entonces hablamos ahora de Timoteo, que dice, no tengo a ninguno del mismo ánimo, o no cuento con nadie como Timoteo, quien se preocupa genuinamente por el bienestar de ustedes. Entonces, Timoteo no buscaba lo suyo, Timoteo buscaba lo de Cristo. Hoy muchos de nosotros pues buscamos reconocimiento y por ejemplo debemos seguir el ejemplo de Timoteo. Timoteo servía buscando el bien de otros. Y ahora hablemos de Epafrodito. Epafrodito dice del verso 25 al 30. Mientras tanto, pensé que debería enviarles de vuelta a Epafrodito. Él es un verdadero hermano, colaborador y compañero de lucha. Además, fue el mensajero de ustedes para ayudarme en mi necesidad. Lo envío porque desde hace tiempo tiene deseos de verlos y se afligió mucho cuando ustedes se enteraron de que estaba enfermo. Es cierto, estuvo enfermo e incluso a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, como también la tuvo de mí, para que yo no tuviera una tristeza tras otra. Bueno, ahora aquí, por ejemplo, a Epafrodito, Pablo lo menciona en otra versión como compañero de milicia. Yo creo que todos los que pues hemos visto en películas, ¿no? El ambiente militar, sabemos que siempre cuando hay ese tipo de aflicciones y de traumas, como que se crea un gran compañerismo. Y entonces lo que está diciendo Pablo aquí es, Epafrodito estuvo conmigo pues en la guerra por el evangelio, ¿no? Y también habla que el Epafrodito es un siervo que estuvo dispuesto al sacrificio, porque dice, estuvo a punto de morir por la obra de Cristo. Entonces, Epafrodito para nosotros es un ejemplo que él no sirvió desde la comodidad, él sirvió desde la entrega. Porque como hemos también visto aquí en la iglesia, con el tema de la iglesia perseguida, servir a Cristo pues implica un riesgo, pero también como dice la carta de Filipenses, implica un riesgo pero produce gozo. Entonces, eso es lo que nos consuela a nosotros. Y entonces nosotros estamos llamados a seguir estos ejemplos, porque digamos, pues no todos podemos predicar como Pablo, no todos podemos plantar todas las iglesias que plantó Pablo.
Pero todos aquí sí podemos servir como sirvió Timoteo y como sirvió Epafrodito. Entonces, lo que nosotros debemos de rescatar de estos versos, es que una iglesia crece cuando nosotros, que somos los miembros, los congregantes de esta iglesia, dejamos de ser espectadores y nos volvemos siervos fieles, que es lo que el Señor nos ha venido enseñando en todo lo de esta carta. Ahora quiero que, en base a lo que ya hemos aprendido, hacerles 5 recomendaciones prácticas como para que entendamos más claro este tema, ¿no? La primera dice, adopta la mente de Cristo. Antes de que reacciones, antes de que te exaltes, antes de gritar, de tener un mal pensamiento, debemos siempre meditar. ¿Cómo respondería Cristo a esta situación? Yo sé que es difícil, pero por eso también en Filipenses nos dice, aférrense a la palabra de la vida, porque si no nos aferramos a la palabra de la vida, definitivamente no vamos a poder matar nuestra carne, no vamos a poder adoptar la mente de Cristo en situaciones que rebasan nuestra carne, ¿no? La segunda es, vive tu fe con alegría. No dejes que las circunstancias apaguen tu gozo. Yo, por ejemplo, aquí les platico un caso que me pasó el lunes. El lunes estaba yo muy afligido, muy triste, porque un muy querido amigo mío me llamó y me dijo que le habían diagnosticado cáncer de colon y pues es una persona joven. Y también en mi trabajo estoy en una farmacia, se llama farmacia oncológica. Entonces todos los días tratamos con gente que tiene cáncer. Entonces se juntó eso, se juntó lo de que a veces yo también eso los invito a que me estén ayudando a orar por los empleados de los hospitales, porque esa fue la conclusión que el Señor me ayudó a tener, que porque yo estaba muy afligido porque yo decía, oye, o sea, una persona joven, cáncer, todos los planes que tenía ya le cambiado, su vida le cambió. Y por ejemplo, yo que trabajo en una farmacia oncológica o en un hospital, hay veces que dejamos de ver a la gente como gente. O sea, empezamos a ver a la gente como números, como tengo 50 nombres y, ok, pero son 50 personas que tienen una enfermedad muy difícil. Y el problema es cuando uno, siendo empleado de esas instituciones, pues no hace el trabajo que debería de hacer. Y como pequeñas cosas se van volviendo una cadenita que a fin de cuentas afectan a un ser humano que está enfermo. Entonces les digo, estaba yo muy triste, pero gracias a Dios el Señor me consoló mi alma y llegué a la conclusión que hay cosas que yo no puedo controlar. Pero lo que sí puedo controlar es lo que dice aquí. Puedo vivir mi fe con alegría, con gozo. Entonces, en medio de esa situación que me está robando el gozo, ¿qué es lo que les he pedido a varios hermanos que me ayuden a orar por los empleados de los hospitales? Porque que el Señor les dé un corazón de carne, que podamos hacer que hagan bien su trabajo. Y yo, en medio de esa situación en la que estoy, dar mi mejor esfuerzo, usar todos los dones, los talentos que el Señor me ha dado para servir y para que podamos mejorar en lo que yo pueda controlar. Lo demás hay que dejárselo al Señor. Entonces, el tercer punto es, sé luz donde estás. Y es lo que les estaba contando. En tu trabajo, en la iglesia, en la familia, refleja el carácter de Cristo. Y es como lo que les decía, donde tú estés, porque hay ambientes que son muy difíciles, de trabajo sobre todo, con amigos, no, tú no te adaptes a ellos, sino que donde sea que estés, refleja a Cristo, lo que ya has aprendido, que se note pues la diferencia, que tú eres hijo de Dios. La otra recomendación es imita a siervos fieles, como les decía, hay mucha gente que a veces les gusta tener modelos a seguir, ¿no? Entonces, hay gente que dice, no, pues, Luis Miguel, cosas así, ¿no? Dependiendo si eres músico, ¿no? O lo que sea.
Sí. Mbappé, dice el otro. Este, entonces, en vez de estar buscando modelos a seguir en el mundo, sigue lo que dice la Biblia. Ahí está Timoteo, ahí está Epafrodito, gente que sirvieron fielmente en el Evangelio. Y cuando nosotros nos rodeemos de esos ejemplos piadosos, también seamos uno nosotros para otra gente. O sea, no nada más es, digamos, de decir, mi modelo a seguir es Timoteo, pero nada más es para mí. O sea, no, Timoteo también a su círculo era un ejemplo para todos y los iba jalando. Y la última recomendación es, recuerda que Dios está obrando en ti. Dios no solo nos salvó, también nos transforma y nos va a santificar cada día para parecernos más a Él. Entonces, en resumen, Pablo escribió esta carta desde una prisión, pero su corazón estaba lleno de gozo, porque sabía que en medio de toda esa situación el Evangelio seguía avanzando. En el capítulo 1, como les dije, nos mostró que la razón de nuestro vivir, de nuestra vida, pues es Cristo. Y en el capítulo 2 nos ha enseñado que Cristo debe ser nuestro modelo, o sea, nuestro modelo a seguir en la vida. Como les dije, en los primeros 8 versículos vimos lo que Cristo hizo, que es que el Hijo de Dios se humilló, tomó la forma de siervo y obedeció hasta la muerte. Él descendió voluntariamente para levantar a nosotros que no podíamos salvarnos. Su ejemplo nos enseña que el camino a la verdadera grandeza es el camino de la humildad. Luego más adelante vimos lo que a nosotros nos toca hacer. ¿Qué nos toca hacer? Vivir la salvación. Pero ¿cómo la vamos a vivir? Con obediencia, con una actitud sin quejas, brillando como luces en medio de un mundo que vive en tinieblas. Nosotros no podemos seguir a Cristo si nuestra vida, más bien no podemos decir que seguimos a Cristo si nuestra vida no refleja obediencia y gozo en medio de las pruebas que vamos teniendo. Luego vimos los ejemplos de Timoteo y Epafrodito, que ellos son ejemplos de gente que sirve sin buscar gloria y que estuvieron dispuestos a darlo todo por la obra de Cristo. Ellos, aquí puse esta frase que me gustó, dicen, ellos nos muestran que el evangelio se vive con los pies y no con los labios. O sea, porque a veces nosotros decimos mucho, ¿no? Oye, lee tu Biblia, ora, o a veces también decimos, hermanito, ora por mí. Pero ni tú no oras ni por ti, o sea, no lees la Biblia tú, o sea, a lo que voy es que el evangelio es trabajar, es moverse, no solo hablar. Entonces, ya digamos, ahora sí que dije el pastor Jorge, todo el hilo conductor de esta carta es que Cristo es el ejemplo perfecto. Nosotros somos los imitadores llamados a seguir lo que Cristo hizo. Y también somos siervos fieles. Y el ejemplo de Timoteo y de Epafrodito es el ejemplo de que sí se puede, de que sí se puede vivir así, porque si ellos lo hicieron, igual nosotros podemos hacerlo. Entonces, el llamado de Dios aquí para cada uno de nosotros es, Cristo se humilló, nosotros seamos humildes. Cristo obedeció, nosotros seamos obedientes. Cristo sirvió, nosotros también sirvamos con alegría. Y si Cristo fue exaltado y nosotros vivamos con la esperanza de que vendrá y que reinaremos con Él en gloria y todo el poder. Entonces, ya, lo último. La vida cristiana no se trata solo de admirar a Cristo, sino de imitarlo hasta que el mundo vea en nosotros el reflejo de Cristo. Cristo no solo es nuestro Salvador, es nuestro ejemplo y es la meta. Entonces,
oremos por eso y para que el Señor nos ayude. Amado Dios, Padre, te damos muchas gracias, Señor, por permitirnos aprender de tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre, a que lo que sea que hagamos, donde sea que estemos, podamos ser dignos embajadores de ti, Señor, de tu gracia, de tu amor, de tu obediencia, de tu perdón, de tu misericordia. Ayúdanos, Padre, también que como iglesia, como hermanos en Cristo, nos amemos, podamos seguir creciendo en lazos de unidad, de amor, de paz, de mansedumbre, Señor. Y ayúdanos, Padre, también a que lo que sea que hagamos en nuestras casas, en esta iglesia, cualquier servicio que demos, lo hagamos siempre con gozo, con alegría, con amor, con paciencia, dando fruto, Señor, de la salvación que tú nos has dado, Padre. Y te agradecemos por eso, Señor, y reconocemos y también pedimos perdón, Padre, por las veces en que te queremos robar la gloria, Señor, creyendo que lo que tenemos, nuestros dones, nuestros talentos, cualquier cosa que tengamos, a veces no lo reconocemos, Señor, que viene de ti. Perdónanos, Padre, cuando queremos robarte la gloria, perdónanos cuando nos creemos mejor que los demás, perdónanos cuando dejamos de ver a nuestros hermanos, pues, como hijos tuyos, Señor, y a veces menospreciamos, a veces nos discutimos, nos golpeamos con palabras, Señor. Perdónanos, ten misericordia de nosotros. Pero sobre todo, Señor, danos más fe. Ayúdanos a verdaderamente atesorar tu palabra, Señor, a que todo lo que hemos aprendido en esta iglesia podamos ponerlo por obra, Señor. Y que en medio de cada situación difícil que podamos tener, en medio de cada problema, de cada aflicción, siempre recordemos la palabra, tu palabra de vida, Señor, que es lo que nos va a fortalecer, nos va a guiar. Y ayúdanos, Padre, que tu Santo Espíritu también nos siga santificando, nos siga haciendo parecernos cada día más a ti, Señor. Perdónanos cuando no lo logramos, Señor. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, Señor. Te pedimos todas estas cosas en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.